Buenos días a todos. Bienvenidos al inicio formal de nuestros diplomados, tanto de teología como de Biblia, en Negueiro. Para nosotros este espacio es un espacio privilegiado donde desde nuestro ser laicos nos reunimos y nos congregamos en torno a la Sagrada Escritura, en torno también al estudio de la teología. Estamos muy contentos de iniciar un nuevo semestre. También queremos aprovechar para dar la bienvenida a todos los que han formado o han comenzado a formar parte de nuestra comunidad. Les agradecemos por hacer de Negueiro un espacio para crecer juntos, para compartir nuestra experiencia de fe. Gracias por estar aquí. Y también a quienes nos acompañan a través de Facebook, les seguimos haciendo la invitación de acercarse a nuestra experiencia de comunidad. Estamos aquí y deseamos crecer todos juntos en nuestra experiencia de fe, en nuestra experiencia de leer la Biblia y de aprender también de la teología. Especialmente hoy estamos muy contentos porque el padre Armando Nogués ha sido maestro de muchos de los profesores que formamos parte del diplomado. Estamos muy contentos y le agradecemos al padre Armando también, porque es nuestro maestro y sin duda también si estamos aquí tiene mucho que ver con el aporte que él ha hecho a través de nuestra formación. Ha sido maestro de Karen, de Octavio, también fue mi maestro y entonces la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir esta experiencia con él y que también este espacio está abierto para seguir reflexionando con él. Ahora queremos también, además, agradecerle a Karen que, aunque como ustedes saben, cada vez que puede se da una escapada y comparte con nosotros una clase, pero lo que siempre está es muy al pendiente de nuestro tiempo, de cómo vamos. Gracias, Karen, también. Y también Karen siempre nos ayuda a contactar con los diferentes panelistas, con los expositores, que también es una forma en la que ella está muy presente en nuestra comunidad. Así que le voy a dar la palabra a ella para que ella nos presente al padre Armando Nogués. Gracias, Karen. No, al contrario, gracias, Saúl, y bueno, pues buenos días a todas y a todos. La verdad es que sí, siempre para mí es un gusto y de verdad una alegría al corazón poder compartir con ustedes, poderles ver, aunque sea, ¿no? en cuadrito, aunque sea en la pantalla, pero de verdad siempre para mí Negueiro sigue siendo un espacio de verdad de encuentro, ¿no? Y de mucha, mucha bendición. Entonces, bueno, pues agradezco poder estar esta mañana aquí con ustedes. Y bueno, pues antes de presentar, digamos, formalmente al padre Armando Nogués, la verdad es que en la misma línea de lo que decía Saúl, digo, además de todo lo que voy a decir de él, creo que lo más importante es esto, que ha sido nuestro maestro y maestro en el sentido pleno y amplio de la palabra. De veras, ha sido una persona que nos ha inspirado y nos ha invitado a la lectura de la Biblia en nuestro día a día, en nuestra vida, a dejarnos descubrir por la palabra, ¿no? Por la Sagrada Escritura, y que de verdad nos ha enriquecido muchísimo con su sabiduría. Entonces, pues para nosotros es un gran, gran honor que pueda estar aquí con nosotros. Yo sé que muchas y muchos de ustedes ya o lo conocen o han escuchado de él o incluso han tenido ya también sus libros. Ya veo ahí que van poniendo las caras de que sí, efectivamente, para que veas, Armando, que ya muchos de quienes están aquí ya han utilizado tus manuales, tus libros para acercarse a la Biblia. Entonces, bueno, pues sin más bueno, y nada más decirles, el tema que hoy nos va a presentar es aprender a leer la Biblia en la iglesia. Hace un análisis de 3 lecturas, ya creo Saúl les hizo llegar y todos, si no, ahorita también vamos a poner aquí en el chat la hoja que nos dio para ir siguiendo la conferencia, pero la verdad es que me pareció muy, muy pertinente porque es precisamente lo que buscamos en Negueiro, ¿no? Entender y leer, aprender a leer desde diferentes miradas la Biblia, ir integrando incluso estas diferentes miradas. Entonces, bueno, pues les presento a Armando Nogués Alcántara, es religioso de los clérigos regulares Somasca, orden fundada por San Jerónimo Emiliani en el siglo XVI. Fue ordenado presbítero en 1979. Estudió la teología en la Universidad Gregoriana y obtuvo la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico.
Ha sido profesor de Sagrada Escritura desde hace 43 años en varios institutos teológicos de congregaciones religiosas, así como en la UIC y la Ibero. Desde hace 30 años enseña en el Instituto de Formación Bíblica de la Arquidiócesis de Los Ángeles, y en el de Houston desde hace 9 años. Es profesor de Liftim desde su fundación. Perdón, ay, Saúl, ¿podrías seguir mejor tú? Perdón, es que el perro. Tu micro, Saúl. Muy bien. Bueno, entre sus publicaciones tiene 6 libros sobre temas bíblicos, los 3 más recientes en Verbo Divino. Ha escrito una docena de cuadernillos bíblicos y manuales populares con varias reediciones. Uno de ellos traducido al portugués. También ha publicado artículos en diversas revistas de teología. Junto con los profesores José Luis Franco, Eduardo Sota y algunos otros profesores de teología, participó durante 40 años en el equipo de reflexión teológica coordinado por Fray Jorge Domínguez, que también nosotros hemos seguido mucho los diferentes momentos en los que hemos recordado el aporte de Fray Jorge. Y en 2014 recibió la medalla al mérito teológico Fray Pedro de la Peña. Bienvenido, Padre Armando, pues es todo suyo el micrófono y estamos muy, muy contentos de compartir este espacio con usted. Muchas gracias, hermano Saúl. Muchas gracias. Y como es habitual en las reuniones de grupos de inspiración cristiana, siempre comenzamos invocando al Espíritu Santo. Esta mañana leía yo una oración que me gusta mucho. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Pues bien, con esta oración quisiera yo comenzar esta charla que me invitaron a compartir con ustedes y acepté con mucho gusto. Para mí es una feliz ocasión realmente que para el poder compartir con ustedes una reflexión testimonial, ahora que soy profesor emérito, sobre mis experiencias y aprendizajes como lector de la Biblia en la iglesia. Me da mucho gusto hacerlo en la comunidad de Gueiro, que para mí es un espacio, como ya dijeron, de creatividad evangélica, en donde participan entrañables amigas y estupendos amigos que a quienes he podido acompañar en su formación bíblica y con quienes han contribuido también a su vez en mi formación bíblica. Como todos ustedes, yo aprendí a leer la Biblia en los muy variados ambientes donde nos acoge y educa nuestra Iglesia Católica. Allí he encontrado certezas, consuelo y grandes interrogantes. Y también me he dado cuenta que hay diferentes lecturas de la Biblia en la Iglesia. Cuando entre nosotros se habla de estudio de la Biblia, se piensa enseguida en universidades y en autores famosos. Sin embargo, la lectura de la Biblia es un fenómeno eclesial y cultural enorme y complejo para limitarla solo a los biblistas de profesión. Se trata realmente de una tarea que recorre en buena parte todo el cuerpo eclesial. La Biblia se lee en las bases de la iglesia, en los círculos bíblicos, en las comunidades de base, en los grupos de oración. Entre este nivel más elemental y el nivel universitario más especializado del estudio bíblico, encontramos un nivel intermedio.
es el campo en el que se sitúa la reflexión de los agentes de pastoral, como ustedes, agentes evangelizadores, catequistas y también los agentes, los pastores, como los párrocos, obispos, o también religiosas, religiosos y otra gama de gente ligada al proceso evangelizador. Insisto, cada uno de estos niveles, el popular, el profesional y el pastoral, algunos hablan de 3 P's o 3 pies, cada uno de estos 3 niveles refleja la misma cosa, la fe confrontada con la vida e iluminada por el texto bíblico, así como el firme compromiso de entender el lenguaje con el que Dios nos habla. 1.1. El árbol de la lectura de la Biblia, ramas, tronco y raíz. Como ven, introduje una metáfora para ilustrar la lectura de la Biblia, que puede compararse precisamente con un árbol. Quien ve en ella solamente a los exégetas profesionales, solo ve las ramas del árbol, no ve aún el tronco, que es la lectura de los agentes de pastoral y de los demás evangelizadores. Y como todavía, menos todavía, ve las raíces profundas escondidas bajo la tierra y que sustentan al árbol entero, que es precisamente la lectura de los fieles. Una lectura creyente y eclesial de la Biblia está íntimamente ligada a la propia existencia del pueblo de Dios, a su fe y a sus experiencias vitales. 1.2. Los niveles de la lectura de la Biblia. Aquí pueden seguir ustedes el cuadrito que se les ha enviado en formato PDF. Entiendo por lectura de la Biblia toda forma de escuchar con fe al Dios que nos habla en las realidades de la vida, con la ayuda del texto bíblico. Dios habla en la vida y descubrimos su palabra con la ayuda del texto bíblico. Esta lectura, como ya se dijo, presenta 3 niveles o planos que voy a describir tratando de distinguirlos y de relacionarlos entre sí. Lo haré atendiendo a 9 criterios que los diferencian. En general, la lectura profesional de la Biblia es más elaborada y rigurosa. La lectura pastoral está muy vinculada con las circunstancias de la vida eclesial. Y la lectura popular es casi espontánea y difusa. 2. Si examinamos el modo de reflexionar en la lógica que organiza su pensamiento, la lectura profesional es de tipo científico. Esto significa que es muy metódica y sistemática. La lectura pastoral está orientada a la acción. Es concreta, profética, propulsora. La lectura popular depende de la lógica de la vida cotidiana. Es orante, sacramental, con signos y gestos. Si atendemos a sus métodos y herramientas de trabajo intelectual, la lectura profesional se sirve de los métodos exegéticos y hermenéuticos muy elaborados. La lectura pastoral sigue el conocido método de ver, juzgar y actuar. Por cierto, método ya ratificado por la Conferencia Episcopal de Aparecida. La lectura popular hace la confrontación de la vida con el Evangelio, se apropia de él y actualiza su mensaje. Si observamos el lugar donde se practica de modo ordinario, pues la lectura profesional se realiza en las universidades, escuelas de altos estudios, institutos teológicos, seminarios, etc. La lectura pastoral se realiza en los institutos de formación bíblica, centros pastorales, comunidad de Gueiro, por ejemplo,
La lectura popular suele hacerse en círculos bíblicos, comunidades eclesiales de base, grupos de oración, etc. 5. Si consideramos los momentos privilegiados en que se vive esa experiencia de lectura, pues la lectura profesional de la Biblia pues se realiza en congresos académicos, simposios, ciclos de conferencias, lecciones universitarias. La lectura pastoral se vive en las comunidades, en las asambleas eclesiales, sobre todo, encuentros de movimientos eclesiales, en los grupos apostólicos. La lectura popular prevalece en cursos de entrenamiento, en retiros, en ejercicios espirituales de comunidades o en grupos parroquiales. Si nos interesamos, en cambio, si nos interesamos en los sujetos que producen la lectura profesional de la Biblia, encontraremos los profesores e investigadores universitarios, normalmente exégetas y teólogos académicos. Las mujeres ya tienen buena presencia en el ambiente universitario. En cambio, practican la lectura pastoral de la Biblia los agentes evangelizadores de grupos laicos, catequistas, gente de la vida consagrada, los ministros ordenados que trabajan en parroquias y organismos diocesanos de evangelización. Muchos de esos grupos son coordinados por mujeres. ¿Ve? Basta ver ahorita el IMDOSOC. La lectura popular tiene como sujetos a los participantes de las pequeñas comunidades eclesiales, los círculos bíblicos, los grupos que se reúnen para la lección divina, algunas familias, y aquí predominan en forma masiva las mujeres. 7. Si observamos cuáles son las tareas preferenciales o dominantes en cada nivel, tenemos que en la lectura profesional el texto bíblico se estudia e investiga. En la lectura pastoral, con el mensaje bíblico se guía, orienta, anima y educa a la comunidad. En la lectura popular, la palabra de Dios se escucha con fe, se medita, se reza, se contempla, se celebra, se canta y sobre todo se pone en práctica. 8. Si nos fijamos en los modos de comunicación oral, la lectura profesional de la Biblia se transmite mediante conferencias, lecciones de clase, asesorías. La lectura pastoral, en cambio, tiene como forma oral privilegiada la predicación, hecha sobre todo en los retiros y las homilías en las liturgias. Las lecturas populares de la Biblia se socializan verbalmente, sobre todo en las celebraciones, las dramatizaciones teatrales de textos bíblicos, los comentarios personales y de vivencias en las reuniones de los grupos. Si queremos recoger su producción escrita, la lectura profesional de la Biblia se encuentra sobre todo en libros, enciclopedias y artículos de revista, donde ya publican muchísimas mujeres. Los escritos de la lectura pastoral de la Biblia son llamados documentos pastorales y son de distinto tipo. Planes, cuadernos, proyectos, etc. Y nos encontramos las lecturas populares en numerosos folletos que circulan casi siempre fotocopiados entre los grupos. 1.3. Es necesario relacionar los 3 niveles de lectura, sobre todo para evitar algunos peligros. Es un peligro que estos 3 niveles de lectura corran por separado. La lectura popular, sin la ayuda académica y el acompañamiento pastoral, corre 2 riesgos principales y relacionados entre sí. Un riesgo es el fundamentalismo, que consiste en separar el texto bíblico de la vida, de la historia. Y otro es muy relacionado porque brota del fundamentalismo,
el espiritualismo bíblico, que consiste en separar la Biblia de nuestra historia. El fundamentalismo separa la Biblia de la historia que la vio surgir. El espiritualismo separa la Biblia de la vida de la gente que lee la Biblia. La historia es una historia en la cual surgió el texto y es la historia en la cual se lee el texto. Y de esta manera, con fundamentalismo y espiritualismo, se desvía el sentido de la Biblia y por eso se alimenta el moralismo y el individualismo. Se presta a todo tipo de manipulación política o cae presa de tradicionalismos agotados e inaceptables. No pensemos que los grupos fundamentalistas o espiritualistas, por muy espirituales que parezcan, sean tan inocentes. Obedecen a propósitos claros de manipulación política. Bien. Ahora, por su parte, la lectura profesional corre el peligro de caer en el historicismo. Los académicos se hacen historicistas, que consiste en despojar a la Biblia de su sentido espiritual. El texto se hace prisionero del pasado, se convierte en pieza arqueológica. Su lectura se transforma en algo abstracto, sin sentido espiritual. Por eso algunos exégetas cultivan problemas irrelevantes, complican lo sencillo, sustituyen con erudición la comprensión profunda y así se aíslan de las comunidades creyentes. Su trabajo sirve muy poco a la iglesia. Frente al fundamentalismo, recordemos que el libro de la Biblia por sí mismo no equivale a la palabra de Dios. Nosotros creemos en el Dios vivo, no en un libro. El libro de la Biblia es algo relativo. Es un instrumento que está en función de la palabra de Dios y a su servicio. Desconfiemos de aquellos que dicen, yo creo en la Biblia. Nosotros siempre hay que decir, como decimos en el credo, yo creo en un solo Dios y un Dios vivo. El libro me permite escuchar la palabra de ese Dios cuando yo leo el libro en la comunidad de fe y cuando ese libro me ayuda a descubrir la palabra de Dios que se revela en la historia, en mi historia, en nuestra historia. Ahora, frente al historicismo de los académicos, tengamos en cuenta que los creyentes sí tenemos acceso a la palabra de Dios y de hecho lo escuchamos cuando buscamos iluminar nuestra vida con el texto bíblico leído desde la fe de la iglesia. Dios sigue hablando a su pueblo y su palabra es viva en cada circunstancia histórica. Si Dios no hablara hoy, estaría muerto. La revelación no se ha interrumpido. El misterio de Pentecostés está vivo también hoy en la iglesia de Dios. Ahora bien, el fundamentalismo literalista y el espiritualismo se superan con la ayuda de la exégesis científica. Por eso los fundamentalistas rechazan la exégesis. Los libra de ese fundamentalismo cómodo con el cual manipulan a la gente para ponerla al servicio de otros intereses inconfesables. La erudición intelectualista de los académicos, intelectualista y desencarnada, se supera con la inserción pastoral del exégeta. Un biblista que trabaja en el proceso de evangelización popular supera sus intelectualismos. Hay que articular estas lecturas. Es urgente superar el divorcio entre los tres tipos de lectura de la Biblia. Los agentes de pastoral podemos ser los sujetos mediadores. El tronco es el tronco poderoso que comunica la raíz que da vida de las lecturas populares con las ramas de las lecturas académicas. Algo debe quedar bien claro. La lectura profesional
no debe impedir ni sustituir la lectura popular. Al contrario, de ella habrá de recibir su inspiración y orientación fundamental. Los eruditos tienen mucho que aprender de la lectura espiritual de las personas sencillas del pueblo creyente. Paso ahora al punto 2 de nuestra reflexión, donde les voy a contar algo de mis experiencias y aprendizajes en la lectura de la Biblia. Después de estas consideraciones un tanto teóricas sobre las diversas formas de leer la Biblia en la iglesia, permítanme contarles algunas experiencias y aprendizajes personales en esos campos. Derivan de mi inserción en la vida eclesial como fiel cristiano, de mis estudios universitarios y de mi servicio como religioso y presbítero evangelizador. He tenido que aprender a leer la Biblia en perspectiva profesional, popular y pastoral. Hago referencia en primer lugar a mis experiencias y aprendizajes como lector académico. Pienso en la formación académica que recibí en las universidades romanas, primero en la Gregoriana y luego en el Pontificio Instituto Bíblico. Allí me di cuenta de que la lectura profesional de la Biblia es compleja, sobre todo por la cantidad de ciencias auxiliares, la historia, la arqueología, la sociología, la lingüística y también por los métodos tan rigurosos que se requieren. En la academia universitaria tuve que aprender a manejar los métodos histórico-críticos, los nuevos métodos de análisis literario. Estas herramientas metodológicas ofrecen el rigor de su entrenamiento, producen conocimientos controlados y permiten descubrir riquezas del texto bíblico que se ocultan en una lectura incluso atenta. Como en los tiempos bíblicos y en nuestra época, hay distancia temporal, espacial y cultural. El método histórico-crítico es indispensable para el estudio científico del sentido de los textos antiguos. Y como la Biblia es un texto antiguo, pues entonces también el estudio científico de la Biblia requiere del método histórico-crítico. El estudio científico de la Biblia es, pues, una tarea compleja, pero es grande el provecho que saca el lector profesional tanto del estudio histórico de la Biblia como del estudio literario, y también es grande el servicio que presta a todo el cuerpo eclesial. Ahora les cuento algo de mis experiencias y aprendizajes como cristiano bautizado. Como bautizado en la Iglesia Católica, mi primer encuentro con la palabra de Dios se ha dado en mi familia y en muchas prácticas religiosas de mi pueblo. En casa teníamos algunos libros religiosos, pero no teníamos el texto de la Biblia. Sin embargo, se escuchaban las historias bíblicas. Era frecuente oír los relatos de personajes heroicos del Antiguo Testamento: Moisés, Sansón, Judith, Esther, y condimentar la conversación con dichos bíblicos. Por ejemplo, el que no trabaja, que no coma, o primero Dios sobre todas las cosas. O con refranes de inspiración bíblica. Por ejemplo, para todos sale el sol, a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que más escuché fueron los relatos de la pasión, sobre todo durante las liturgias de Semana Santa. Según Carlos Mesters, esta forma de leer la Biblia entre el pueblo relaciona el mensaje bíblico con las experiencias de la vida cotidiana, pone en primer plano la fe de la comunidad y respeta el texto bíblico. De lo que se trata es de responder a los desafíos de la vida. Por eso, lo que busca en primer lugar es interpretar la vida, no la Biblia. O más bien, interpretar la vida con ayuda de la Biblia. Adquirir destreza en el manejo de un texto es algo secundario. Lo que realmente interesa es meterse de lleno en la realidad y encontrarse con el Dios vivo, descubrir allí su presencia activa que nos va salvando al transformar nuestra historia. La razón de ser de la lectura popular de la Biblia no está en conocer el texto bíblico,
sino en el discernimiento y en la comunicación de la palabra en nuestra vida, con ayuda del texto bíblico. Las pequeñas comunidades se proponen 3 objetivos: conocer la Biblia, construir comunidad y servir al pueblo. En todo momento se busca actualizar el mensaje de la Biblia. Esto es, se hace una relectura de los textos antiguos a la luz de las circunstancias nuevas. El pasado de la historia bíblica se pone al servicio del presente del pueblo de Dios. El pasado al servicio del presente. Y así la palabra es viva y eficaz. En esta lectura popular emociona ver a la gente sencilla, los pequeños del Evangelio, que toman la Biblia en sus manos como libro que les es propio y se esfuerzan por interpretarlo y actualizarlo desde el punto de vista espiritual y existencial. Se los escucha interpretar la palabra con autoridad, legitimidad y autonomía. Y uno agradece a Dios porque ellos consiguen descubrir el sentido espiritual y profundo de las Escrituras, al que no siempre se abre el exégeta profesional. Leyendo la Biblia con la gente de las pequeñas comunidades, he podido experimentar que el Evangelio de Jesús de veras ilumina, de veras libera y de veras alimenta la esperanza y da consuelo. Termino platicándoles 2.3 mis experiencias y aprendizajes como agente evangelizador. Para trabajar como agente de pastoral, he tenido que recorrer un largo camino. Recibí la ordenación presbiteral hace más de 40 años. Desde entonces he procurado enseñar catecismo a las niñas y los niños de la parroquia donde he trabajado. He tenido mucho gusto he aprendido mucho de sus preguntas y de su forma de acercarse a Jesús. Junto con las adolescentes, a veces leemos el Apocalipsis. Noto que su lenguaje, leído simbólicamente, les ayuda a recibir la revelación de Jesucristo sin despertarles temores. En mi camino personal, me he convencido de lo que repetidamente nos enseñó Fray Jorge Domínguez, que la vida religiosa y el ministerio ordenado solo tienen razón de ser cuando se ponen al servicio de la evangelización. Un religioso, un ministro, un presbítero que no evangeliza, pues realmente no sirve para nada en la iglesia. Solo trabajando en un proyecto evangelizador, uno puede constatar el poder que tiene la palabra de Dios para salvar, para convertir corazones y para transformar la realidad. Los historiadores dicen que los momentos cruciales de la renovación de la iglesia se producen cuando se responde a los grandes desafíos pastorales apoyándose en la palabra de Dios. Hoy urge una lectura pastoral de la Biblia para refundar la acción evangelizadora de la iglesia en su predicación, catequesis, liturgia, teología y ministerios eclesiales. En 1965, el Concilio Vaticano II nos recordó que para cumplir su misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Esta directiva precisa, si es un deber, no es opcional, porque solo así la Iglesia puede afrontar los desafíos del mundo actual. O sea, escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Para estar atentos a nuestro tiempo y a sus signos, el magisterio del Papa Francisco es muy iluminador. El Papa nos dice que vivimos en un momento de giro histórico con sus propias incertidumbres. Allí se requiere entonces comunicar la alegría del Evangelio,
que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. También nos dice que ante las sombras de un mundo cerrado, hay que transformar la sociedad buscando ser todos hermanos y hermanas, en Fratelli Tutti. El cambio climático, la sequía y la inequidad planetaria reclaman el anuncio del Evangelio de la creación y empeñarnos en cuidar las criaturas de la casa común. Laudato Si y querida Amazonia. El cambio antropológico-cultural que acompaña la problemática familiar demanda anunciar a las familias la alegría del amor. Amoris Laetitia. En un mundo desencantado y contradictorio, hay que compartir con los jóvenes la certeza de que Cristo vive. Christus vivit. Y para responder a la necesidad de reforma de la Iglesia, hay que decidirse a caminar juntos, activando un proceso para que la Iglesia sea constitutivamente sinodal en el tercer milenio. Y ahora el sínodo que está en curso como camino, caminar juntos. Bien, estos signos hay que tenerlos presentes. Momentos de giro histórico, un mundo cerrado, el cambio climático, el cambio antropológico-cultural, un mundo desencantado y contradictorio y la necesidad de una reforma de la Iglesia. Son signos de los tiempos como los ve el Papa Francisco. Solo a la luz de la palabra y con el uso razonable y creyente de la Biblia será posible darle a la acción pastoral un talante más creativo, superar sus estilos repetitivos y alentar proyectos que sí merezcan el nombre de nueva evangelización. La articulación de los 3 niveles de lectura de la Biblia en América Latina es lo que nos ha permitido liberarnos de las hermenéuticas al servicio de la dominación. Nos estamos liberando del espiritualismo, interpretando la Biblia desde la vida del pueblo. Nos estamos liberando de la bibliolatría, distinguiendo entre la Biblia y la palabra de Dios. Nos estamos liberando del academicismo, porque ahora los iletrados interpretan la Biblia. Y nos estamos liberando del fundamentalismo, realizando una interpretación crítica e histórica de la Biblia. Además, la hermenéutica bíblica latinoamericana ha recibido el aporte de los nuevos sujetos emergentes. Ahora hay lecturas de la Biblia desde la causa de las mujeres, para liberarnos del sexismo y del patriarcalismo. Hay lecturas en perspectiva indígena y afroamericana, para liberarnos del etnocentrismo. Y también lecturas en clave ecológica, para liberarnos del antropocentrismo depredador. Y esto sin duda está contribuyendo al grande giro descolonizador, del cual hablaremos, podremos hablar en otra ocasión, cómo la Biblia nos ayuda a descolonizarnos. Y ahora apunto una breve conclusión. He compartido estas reflexiones y testimonios sobre los 3 niveles de lectura de la Biblia para aclarar nuestra función como agentes de una pastoral profética, liberadora y descolonizadora, y ubicar adecuadamente el servicio evangelizador que realizamos en la Iglesia. Sabemos que el alimento espiritual y la autoridad máxima de la Iglesia es la palabra de Dios, el Santo Evangelio. No la Biblia, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, creído y leído en comunidad. Para ofrecer este alimento y esa luz al pueblo de Dios, en primer lugar, los evangelizadores tenemos que nutrirnos con la palabra en esa lectura popular de la Biblia que hacemos en la familia, en nuestra pequeña comunidad o en forma personal. Recordemos que antes de ejercer funciones, servicios o ministerios en la Iglesia, somos fieles cristianos. Y solo puede vivir
como cristiano, quien se alimenta de la palabra y de los sacramentos. En segundo lugar, los evangelizadores tenemos que capacitarnos para ser competentes. Nos podemos capacitar en Egeiro. Hay que estudiar y aprovechar las aportaciones de la lectura académica de la Biblia. Qué valioso servicio presta en este sentido la comunidad de Egeiro, un espacio de creatividad evangélica. Los evangelizadores estamos llamados a ser ese tronco que recoge la sabiduría de las raíces populares de los lectores creyentes de la Biblia. Un tronco que también se viste con el frondoso ramaje de la ciencia de los profesionistas del estudio bíblico. Solo así los agentes evangelizadores no andaremos traficando con la palabra de Dios, como dice 1 Corintios 2:17. Y solo así podremos convertirnos en ministros del evangelio, como Pablo, en servidores de la palabra, como Lucas, en escribas del reino de Dios, como Mateo, y en hermanos y compañeros en la tribulación, en el reino y en la resistencia cristiana, como el profeta Juan del Apocalipsis. Solo así podremos ser instrumentos para que el Dios que habló en otros tiempos siga conversando con la esposa de su Hijo amado. Solo así podremos colaborar para que la palabra produzca sus frutos, la liberación del pueblo de Dios y la salvación de nuestras vidas. Por eso les invito a seguir cultivando la pasión por el evangelio, a llenar con sus buenas noticias la vida entera, para decirle convencidos a Jesús: tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. Pues esto era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Padre Armando. Pues de verdad, como yo recuerdo mucho en sus clases, siempre nos pedía revisar un poco la biografía del que había escrito el texto. Y recuerdo que siempre nos decía, eso es un indicador importante para descubrir desde dónde escribe. Y hoy que lo escucho, siempre recuerdo eso y digo, bueno, se nota que es un profesor que ha tenido una intensa, primero que es profesor y que ha tenido también una intensa vida pastoral. Muchas gracias, Padre Armando. Los demás, los que estamos aquí en la sala de Zoom, pero también los que estamos en Facebook, si tienen alguna pregunta para formularle al Padre Armando, se los agradecemos. Y me gustaría iniciar haciendo una pregunta. En estos días que también en la comunidad de Egeiro hemos comenzado a tener presente que estamos a 60 años del inicio del Concilio Vaticano II, del inicio, ¿no? Y justo uno de los resultados del Concilio Vaticano II, justo es Dei Verbum. Si pudiéramos, si usted, Padre, pudiera decirnos a lo mejor, ¿en qué momento nos encontramos o cuál es, además de todo lo que ya nos ha dicho, ¿verdad? Pero, ¿cuál podría ser el momento a 60 años del concilio? ¿En qué momento nos encontramos de la lectura de la Biblia, de los estudios bíblicos? Sé que mucho de lo que nos ha compartido va por ahí, pero tal vez como un poco insistiendo y para los que estamos aquí, como dimensionar lo que significó el concilio también para la lectura de las Sagradas Escrituras. Bien. Tengo poquísimo tiempo porque a las 11 tengo un encuentro con las catequistas de la comunidad, pero puedo responder algunas preguntitas brevemente. Yo creo que el Concilio Vaticano II hizo valiosísimos aportes a la vida de la Iglesia en general y a la lectura de la Biblia también en particular.
Lamentablemente, algunas de esos aportes se quedaron un poco congelados en la congeladora un buen rato, pero afortunadamente se está retomando. En cuanto a la lectura de la Biblia, yo podría decir que Dei Verbum, lo primero que yo considero valiosísimo es el hecho de que la Constitución se ocupa de la revelación de Dios, la revelación, de la revelación. Y algo que fue realmente innovador fue decir, la revelación de Dios se realiza en hechos y palabras intrínsecamente conectados. Número 2 de Dei Verbum. Y esto ha permitido pues que busquemos la revelación de Dios no solamente en los libros o en el libro, sino en los hechos y en las palabras, en la historia y también en el libro bíblico leído con fe. Eso. Y después, la parte, el último capítulo de Dei Verbum se titula La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y ahí yo creo que es donde se han producido los mayores frutos. En primer lugar, el abrir para la comunidad cristiano-católica, pues el tesoro de la palabra de Dios y brindarles el acceso al libro de la Biblia, que siempre se vio en el mundo católico precisamente como era un libro que traían muchos los protestantes bajo el sobaco. Entonces, se veía con una cierta sospecha. Y con Dei Verbum definitivamente se quitaron todas esas sospechas y al contrario, se abrió la lectura de la escritura, sobre todo en la liturgia. Ahora en la liturgia se lee la Biblia en la lengua que habla la gente, no en latín, que luego medio mal traducía el padrecito y explicaba un poco peor, ¿verdad? Entonces, ahora se lee en la lengua propia. Realmente los que editan Biblias, pues las librerías se sustentan económicamente en buena medida precisamente por la venta de las Biblias. Eso hay que tenerlo muy presente, porque la gente ahora ya tiene su libro de la Biblia. Es más, hasta esto ha contribuido a que la gente está más alfabetizada. Y obviamente los libros de la Biblia ya no son tan caros, entonces están muy al acceso, sobre todo ediciones como la Biblia latinoamericana, y en un idioma que no es el de España, sino es el que se habla en América Latina. Pues yo creo que Dei Verbum ha sido un feliz acontecimiento del Concilio Vaticano II que nos ha traído cosas muy buenas. Muchas gracias, Padre Armando. Pues simplemente insistir para nosotros en el agradecimiento por su presencia aquí, por animarnos también a seguir haciendo de este espacio un espacio privilegiado para leer juntos la Sagrada Escritura en comunidad y también justo intentando hacer estos cruces de los que nos hablaba de los niveles de la lectura de la Biblia. Gracias, Padre Armando. Sabemos que tiene otras Encantado actividades. y felicito a la comunidad de Gueiro, que me parece que es numerosa, y todos juntos nos confirmamos en la fe y que esperamos que todos, como dice el siervo del profeta Isaías, me levanto cada mañana porque el Señor abre mis oídos para que lo escuche como discípulo. Muy bien. Que tengan un bonito día. Que Dios les acompañe. Gracias, Padre, Gracias. igualmente. Ándele. También, Hasta luego. Gracias, Padre. gracias. También Hasta contamos ahora con la presencia de Fray Héctor, que es el rector del IFTIM y que, como ustedes saben, también él ha abierto las puertas del instituto a nuestra experiencia de comunidad y siempre nos llena de alegría escuchar sus palabras de bienvenida para este semestre, también para nuestra experiencia de comunidad, y siempre nos sentimos muy acompañados y acobijados por el IFTIM. Así que le cedo la palabra a Fray Héctor para que nos dé también las palabras de bienvenida a este semestre y también para todos los que son nuevos en nuestra comunidad, que sepan que estamos acompañados por el IFTIM. Adelante, Fray Héctor. Muchas gracias, Saúl. Pues buenos días a todos. Aquí estamos dando el banderazo. Pues para iniciar esta aventura, yo sí creo que el espacio de Gueiro, con toda su sistematización,
con toda su estructura, porque hay que ver que atrás de todo esto hay un trabajo de organización muy cuidadoso. Es una aventura, entendida la aventura como eso de hacia dónde queremos ir, dónde queremos llegar, pero el cómo lo hagamos es todo un proceso de vida, un proceso existencial, y pues la vida es una aventura, ¿no? Que hay que vivir con intensidad, con pasión y con alegría. Yo creo que el espacio Egueiro pues da la oportunidad. Hoy nos hablaba el padre Armando Nogués de lo importante que es la palabra de Dios, que si bien, bueno, para nosotros es fundamental la palabra de Dios escrita, todo lo que la revelación nos da, pues también Dios nos sigue hablando a través de la vida, y los elementos sistemáticos que nos ofrece una formación sólida como la que quiere ofrecer Egueiro, pues nos da la oportunidad para leer y reconocer cómo Dios nos sigue hablando, cómo le sigue dando, pues eso que tanto necesita el ser humano hoy, ¿no? Esperanza. Así pues que, pues, les damos la bienvenida a este espacio llamado Egueiro. Los invitamos a vivir con pasión e intensidad la aventura, a no limitarse en aprender y aprender y aprender lo más que puedan. Veía yo que alguien le lanzaba al padre Armando una pregunta que decía algo así de cómo tratar con un fundamentalista sin entrar en conflicto sobre la escritura. Yo creo que no. Lo primero es pues, no entrar en discusión con un fundamentalista, sino dialogar, escucharlo. Y en el diálogo, pues compartir nuestros conocimientos. Y el conocimiento, acuérdense, es algo más que información, es vida. Entonces, pues formémonos con todas las clases que se imparten a través del espacio Egueiro. Vayamos haciendo de esta información conocimiento, es decir, hagamos la vida. Y entonces sí podremos dialogar con quienes leen o entienden la palabra de Dios de una manera no mejor, no peor, diferente a la nuestra, pero con tanto valor su experiencia de Dios como el nuestro. Y entonces podremos dialogar, ya no tendremos miedo de entrar en conflicto. Pues sean bienvenidos, el IFTIM les da la más cordial bienvenida a esta su casa. Tendremos oportunidad, eso espero, que Saúl algún día los lleve a compartir el espacio físico y podamos ahí conocernos personalmente. Pues muy bienvenidos y esta es su casa. Gracias. Gracias, Fray Héctor. Muchas gracias. Gracias. Como siempre, también aprovechamos para invitar a quienes están siguiendo esta transmisión a través de Facebook a inscribirse al Diplomado de Teología y de Biblia. Ahí están todos los datos que puedan necesitar, y si no, también escríbanos y nosotros les daremos seguimiento. Gracias a todos los que están aquí presentes en la sala de Zoom. Gracias a quienes han seguido la transmisión por Facebook. Muchas gracias. Gracias, Fray Héctor, como siempre. Gracias por su cercanía y su cariño. Gracias, Saúl. Cuídense. Bye. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Saúl. Gracias, Saludos Saúl. a todos. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Saludos a todos. Dios Dios los bendiga. a todos. Bendecido Bye, bye. día. Cuídense. Bye. Gracias. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Bye. Cuídense. Gracias. Bye, bye. Chao. Chao, chao. Cabello. Bye, bye. Gracias, buen día. Buen día. Bye. Hasta luego, Saúl. Bye. Armando. Bye, bye. Bye, Malena. Gracias, bye. Bye, Rafa. Bye, bye. Cuídense. Gracias. Bye, bye.